Me gusta recordar. When the summer rain comes here, everything takes a different life. ¿Cuánto nos queda? 2 o 3 días. Writing my thoughts in this life from Se ha escapado la niña. the seasons change as you like. ¿Es posible volver a empezar? Bueno, por el momento lo único que hemos encontrado es una niñata. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre decimos, ya sabéis, en 50 TV, en este vuestro canal, que podéis ver en Televisión Cultural, en nuestra plataforma gratuita, en TV5, que también se ve en el ámbito gratuito, y bueno, y en otras plataformas que afortunadamente nos están llamando. Quien estáis viendo en pantalla es un joven, un buen amigo, porque fue de estos primeros que también contó con nosotros para que le echáramos una mano y que él nos echó una mano en el aspecto de empezar este proyecto, que es Juan Antonio Severo, que es un pedazo de director. Juan Antonio, ¿qué tal? Pues nada, muchas gracias por esa increíble presentación y un placer estar aquí después de tanto tiempo de esos inicios. Cortísimo para lo que te mereces, porque la verdad que el trabajo que haces, el curro que te pegas y la lucha que llevas desde que se te ha ocurrido hacer cine en Córdoba, que es que echarle bemol. Bueno, ahora voy a empezar por ahí. Juan Antonio, ¿cómo se te ocurre hacerlo aquí? ¿No lo haces en Barcelona, en Madrid, en Málaga, yo qué sé, en sitios normales, no? Bueno, pues yo es que soy nacido en Córdoba, entonces es verdad que dicen que tu contexto de nacimiento suele definirte bastante, ¿no? Pero al final yo tengo familia por parte de Barcelona, irónico curiosamente ahora que lo dices, pero es verdad que donde yo me he criado y me he desarrollado tanto artística como personalmente, pues ha sido aquí en Córdoba, de lo que estoy bastante orgulloso porque es una ciudad preciosa con un montón de oportunidades. Es verdad que a veces no siempre se dan todas las ayudas que se deberían para ello, para ese desarrollo cultural, pero sí veo que se está poniendo últimamente bastante las pilas, lo cual se agradece y nosotros estamos colaborando afortunadamente con mucha gente que nos ayuda a sacar todo ese arte adelante, tanto ahora con un poquito más de instituciones como por supuesto con ese gran nido de artistas que hay en esta ciudad, que es increíble, siempre con una potencia de desarrollo brutal. Y pues se me ocurrió simplemente, pues como al que se le ocurre, supongo, dedicarse a la pintura o a abrir un canal de televisión o a cualquier cosa relacionada con la artística, que es con un impulso que en vez de dejarlo pasar, que lo abraza, porque siente una necesidad muy grande de abrazar ese impulso y de sentirlo pues, hasta el infinito y más. Juan Antonio, es complicado hacer una ciudad como esta, pero bien lo has dicho que como plató, pero que es genial, ¿no? Que yo creo que además, tú haces además un cine que podríamos decir que no es lo que uno piensa que sería en Córdoba, que es el cine histórico, tal. Tú haces un cine post-apocalíptico, trabajas la ciencia ficción, por cierto, de muy buenas maneras. ¿Qué dificultades te crea para tu tipo de cine? No vamos a hablar del cine en general, ya sabemos que es muy difícil, pero para tu tipo de cine, ¿qué dificultades se encuentra uno trabajando en Córdoba y sus alrededores, que es eminentemente histórico, y tú, sin embargo, vas a la ciencia ficción? Cuéntanos un poco. Bueno, pues la verdad que lo más complicado, más allá de lo difícil que en general siempre hacer cualquier obra audiovisual, es el hecho de, irónicamente, yo soy una persona que consume cine de todo tipo, pero incluso mucho más cine íntimo, por así decirlo, de autor, que a nivel más blockbuster o de espectáculo, y por eso es irónico cuando nos vemos haciendo ya, pues en este caso la segunda película, La Luz, que es posapocalíptica, pero claro, ambas películas tienen un toque igualmente muy centrado en los personajes, muy íntimo, muy en las emociones. Entonces, la mayor complicación con la que nos podemos encontrar, bueno, pues al final con recrear un mundo que no existe, ¿no? Que al final, afortunadamente, Córdoba tiene un montón de rincones y alrededores de campos, de ruinas, de sitios aprovechables, ya sean históricos o simplemente de que están abandonados por el paso del tiempo, que vienen muy bien para eso, pero bueno, la complejidad reside en el simple hecho de hacer una película por pasión, por hacerse un hueco en el mundillo y tirar para adelante con eso con todo el mundo. ¿Qué hay de diferencia en el sentido de tu trabajo, de cuando empezaste ahora? ¿Qué hay de diferencia entre la sombra y la luz? Que además con los nombres ya lo dices todo, pero ¿qué diferencia hay para ti? ¿Qué diferencia hay para tu trabajo? ¿Y qué diferencia hay para todo eso? Bueno, yo creo que la mayor diferencia, aparte de lo obvio en cuanto al paso del tiempo, la experiencia ganada, toda la gente increíble que hemos conocido, es el hecho de que la luz, o sea, la sombra, nacía de la imperiosa necesidad de dar el salto a contar una historia más larga con un desarrollo potente de personajes
y la luz ha nacido de la imperiosa necesidad de ver la luz, como su título indica. Porque la luz nace después de llegar de uno de los momentos más duros de mi vida, por muchas circunstancias, y de decir de que siento la necesidad de volver a lo que más me hizo feliz, que era el arte, ¿no? Y ese mundo que tanto nos dio como el de la sombra, ¿no? Que nos dio muchísimo con esa distribución en 30 salas de cine, que estuvo en festivales de todo el planeta, fuimos candidatos a los Goya, un montón de cosas que jamás hubiéramos podido imaginar, ahora se puede ver en Amazon. Y el hecho de volver a todo eso y decir, vale, aquí hay cosas que se pueden desarrollar en una continuación con entidad propia, eso sí, y en el hecho de que la mayor diferencia reside en que creo que hemos mejorado y crecido mucho como personas y como artistas, que nos hemos rodeado de gente que ya son como familia nuestra, que también hemos hecho una sinergia increíble, que nos ha hecho crecer juntos y seguir adelante con un proyecto que creo que está enriquecido mucho más que la sombra en todos los aspectos por el simple hecho de la experiencia ganada, pero sobre todo de las propias vivencias que puede vivir una persona a la hora de tocar temas tan complicados como el humanismo perdido, como la sensación de comunidad perdida en un mundo que nos quiere cada vez más separados, y cómo coger todo eso que tú has podido vivir en tus propias carnes y desarrollarlo en una historia ficticia en un mundo muy apropiado para ello. Mira, ahora mismo estamos haciendo casi una entrevista apocalíptica en el aspecto de que se oye de fondo un ruido de una máquina taladrando, Sí, etcétera. el fin del mundo. Es que estamos, como siempre, y agradecérselo en el Hotel Averroes, el Hotel de la Cultura en Córdoba, en este plató que tan justamente nos ofrecieron ya hace años y seguimos usando. Pero claro, algunas veces hay este ruidillo. No pasa nada, yo creo que además aporta y va bien. Es verdad que la sombra, yo creo que tenía un triunfo, como tú has dicho antes, que no te lo esperaba. Y no se lo esperaba a nadie porque, oye, a lo mejor en los 80 te puedes imaginar que eso funciona. En una época de los 80 donde hablábamos de la movida, todo el mundo salía, pero hoy en día con una industria a lo bestia, entrar tú de esa manera humildemente cuesta trabajo. Pero ahora llega la luz, y la luz no es solo que para ti es importante porque vuelves a retomar, sino que ya la luz llega de otra manera, ¿no? Es decir, que haya funcionando en las salas comerciales es muy importante. El que ahora mismo, importantísimo, se puede ver en Amazon Prime, es decir, la gente puede enchufarse corriendo, tema que termine la entrevista, Amazon Prime a ver la película. Que además, no sé si lo sabéis, pero si funciona es mucho mejor para el director, para la producción, porque resulta que seguramente Amazon le dará caso para las próximas películas ponerlo. Pero, ¿cómo estamos en la luz? ¿Cómo en la luz? ¿Cómo se te abre ese mundo? ¿Cómo se te abre? Hablamos siempre de momento de producción, no hemos hablado de la película todavía. Vale, pues la luz comienza, como todo cualquier proyecto de impulso artístico, con un delirio, ¿no? De una persona, en este caso soy yo, de decir, se me acaba de ocurrir esto, vamos a hacerlo. Y muchas veces te puedes encontrar con un montón de paredes o de complicaciones, pero irónicamente cada idea, cada paso a dar, cada cosa que se nos ha ocurrido con este proyecto, yo no sé cómo, se ha cumplido. O sea, todo objetivo que nos proponíamos, toda meta a lograr, toda cosa por loca que pareciera, se ha cumplido de una forma absolutamente inesperada, en el hecho de nos gustaría conseguir a tal persona para esta película, le presentamos el proyecto y le encanta y se mete, nos surge una proyección, como estuvimos hace unos meses en octubre, que estuvimos en Nueva York proyectando La Sombra en la Nacional de Nueva York y pudiendo hacer publicidad con productoras de allí, con gente de allí de la luz, y se cumple gracias a los tal maestros que nos llevó allí, por supuesto, increíble. Y todo lo que se nos ocurrió y todo lo que se pudiera dar se dio, se cumplió. Obviamente ha sido de gran ayuda todo lo que logró La Sombra, ya no vas de vacío, por así decirlo, ya no vas de primera, ¿no? Entonces eso ha ayudado mucho a que se genere una confianza, creo yo, también por ejemplo con el Ayuntamiento de Monturque, que está colaborando activamente con la luz, que la ha hecho posible que pueda hacerse como se está haciendo también de bien en muchos aspectos, y vamos a grabar ahora en abril allí, un sitio también increíble. El alcalde Antonio ha dado muchísimo por la película y con todo el mundo que está luchando por sacarla adelante y la que no nos hemos encontrado literalmente ni una piedra en el camino, que es lo más sorprendente. Y tienes la cuenta que estamos en Turquía, que piedras hay, ¿eh? Sí, hay unas pocas, me cuesta. Sí. Cuéntame, Juan Antonio, ahora vamos a hablar de la parte más cinematográfica. Lo primero, para que la gente no tenga duda, ¿es imprescindible mañana en un futuro no muy lejano ver La Sombra para ver la luz? ¿O es algo que dimana pero tampoco obligatoriamente? Porque incluso hay actores y actrices que no son los mismos, sí. Con lo cual no hay un hilo conductor del personaje, ¿no? Pues sí y no, porque claro, yo siempre voy a decir que enriquece mucho más la luz el hecho de que veas La Sombra, por supuesto, pero La Luz es una película con entidad propia. Es una película que continúa la historia de Felipe, que era uno de los personajes secundarios de La Sombra, y que ahora es el protagonista junto a Sofía, que ha interpretado Iván Ojeda, que interpreta de nuevo a Felipe, y Sofía interpretada por Alicia Fornell, que toman una historia nueva
Y continuando con los conflictos que pudiera tener F de Felipe desde la película anterior de La Sombra, pero que yo creo que es una película que puede disfrutarse como una película propia, pero que si ves La Sombra obviamente va a estar enriquecido por un universo que ha estado construido y que se ha desarrollado. Absolutamente novedoso, aunque tiene esos tintes anteriores, ¿no? Sí. Bien. Cuéntanos un poco para que no la conozca, porque vuelvo a repetir, imprescindible, acabemos esta entrevista, iros a Amazon Prime a verla. Cuéntanos un poquito La Sombra, esos trazos necesarios de conocer para ver la película La Sombra primero y esperar la luz después. Es que me encanta esto de La Sombra y ver la luz después. Sí, sí. ¿Sabes? No, pues hombre, lo más importante respecto a la cohesividad narrativa de La Sombra y la Luz es más que nada el hecho de ver todo lo que vivió el personaje de, ahora que se llama F al principio de La Luz, en la película de La Sombra, y ves cómo continúa pues 5 años después, que transcurre La Luz después de La Sombra, y así puedes entender mejor al personaje, a pesar de que se deja ver y se comenta en la propia Luz, y ves, yo creo que puede hacerte conectar más con él, con sus conflictos, con todas las cosas que pasan en La Sombra, que no son pocas, y luego pues lo típico, pequeños guiños, ¿no? Que siempre hay para la gente más friki del universo, más avispada, de decir, mira, esto salía aquí, no sé qué, o este grupo, esto, no sé cuánto, pero sobre todo para conectar emocionalmente con un personaje que teníamos un poco de fondo en la primera, Claro. pero que ahora es... Que estaba, pero tampoco estaba... Pero, claro, pero que ahora es una de las principales Claro. motivaciones de esta nueva historia. ¿Hay espacios comunes entre La Sombra y la Luz? Es decir, ¿se ha rodado en espacios comunes o realmente rompe los espacios? No hay nada identificativo, no hay un círculo donde todo el mundo esté y diga, pues mira, volvemos al círculo aquel, ¿no? Pues yo ahora mismo de primera creo que No, te diría que no, que no, que son no. escenarios nuevos, Es decir, rompe absolutamente. sí, diversos, algunos bastante impresionantes incluso te diría. Hemos rodado en el Palacio del Congreso de Córdoba, que también nos ha apoyado mucho y donde tenemos pactado un preestreno cuando llegue el momento allí en su sala. Y también hemos grabado en alguna playa de Málaga, hemos grabado en la Capilla de la U con Rabanales, que ha sido un sitio increíble, que se han portado súper bien Sí. con nosotros. Y luego, por supuesto, pues campo, o sea, como Claro, un Pablo campo Caliente, vital, sí. campo de la Radar Cordobesa en Monturque, vamos a grabar mucho en Monturque, Claro. hay muchísimas pelis en Monturque, en sus maravillosos sitios históricos también y algún que otro alrededor. Y es variado, es diverso respecto a La Sombra. Y en el aspecto de actores y actrices, ¿cuántas modificaciones, cuántos equipos nuevos, cuánta gente desaparecen del anterior? Hombre, pues, claro, esto es un poco, para no spoiler La Sombra tampoco sería... No, por supuesto. Claro, por si ahora va alguien a ver la Amazon, hombre, pues por motivos obvios hay mucha gente que no sale de La Sombra. Ya se darán cuenta, si se muere que a lo largo de la película, que ya no Claro, se sí. sabe, ¿no? Y luego, pues, simplemente porque a lo mejor no encajaban en la historia, ¿no? O incluso motivos de agenda no salen. Pero es verdad que hay muchísimos personajes nuevos en esta película, hay muchísimo lore nuevo y trasfondo, y es verdad que contamos con gente pues tan increíble como el hecho de retomar el personaje de Felipe con Iván Ojeda, que para mí es uno de mis actores fetiches desde siempre, es una persona increíble, una musa, te diría incluso, como Ryan Gosling Sí, para sí. Denis Villeneuve en Blade Runner Claro. 49. Y es verdad que tenemos a Alicia Forner como nuestra otra protagonista, interpretando a Sofía, tenemos a Ángel Lázaro, Juan Díaz, a Lluís Saguer, tenemos a Mónica Bardén, Elena Caitani, Álvaro Tejero, Antonio Espigara, tenemos un reparto increíble. El reparto es impresionante, ¿no? Está muy guay y mucho más extenso, lo que pasa es que si nos ponemos aquí a hablar... No, imposible, ya lo entiendo, ¿no? Pero todo el reparto es increíble. Y en la parte técnica, ¿qué te ha significado el cambio de La Sombra a algo? ¿Qué equipo técnico nuevo? Es decir, en el sentido de cuánta gente, si antes contabas con 3, ahora cuentas con 33. ¿Cómo es eso? O sin embargo sigues trabajando más o menos con la idea de que sean la misma cantidad, no te digo las mismas personas, pero al menos la misma cantidad de gente aproximadamente. Bueno, yo creo que en cuanto a números no es que haya cambiado demasiado, es como que son al final la gente mínima para los puestos mínimos, ¿no? Que se necesita para hacer una... Yo creía que lo había quitado, claro que no. Cosas del directo. Estaba claro que no lo había quitado. Vamos a quitarlo. Pues yo quería decir, espérate, va mi mujer que está de viaje. Que sí, estoy grabando y ya está. Vale. Menos mal que esto se corta y ya está. Te preguntaba El equipo. el equipo. Vale. Hombre, pues la verdad que el equipo no ha variado mucho en cuanto a número, porque al final siempre tienes con la gente mínima necesaria para los puestos mínimos para sacar por lo menos una película de esta índole adelante. Es verdad que en cuanto a números es más o menos similar, a lo mejor hay más diverso en cuanto a que no hay una persona haciendo 5 o 6 puestos, sino que está más diversificado, lo cual está bastante bien. Claro. Pero en cuanto a número de actores y a nivel de equipo técnico es bastante similar al de La Sombra. Es verdad que ha habido un crecimiento, como te he dicho antes, al final por experiencia y por aprendizaje obvio que nos ha hecho crecer muchísimo. Contamos, por ejemplo, con la dirección de fotografía con Teo Martínez, que es académico del cine español de los Goya, de guión, y aparte un director de fotografía excelente, un creativo magnífico y ya un hermano para nosotros, vaya, que estuvo con nosotros en Nueva York hace poco, y que ha hecho que sin duda esa sinergia que se ha creado entre todos
pues crezca muchísimo en cuanto a lo visual y a las cuotas que queremos alcanzar para contar esta historia y para llegar a un sitio que sea absolutamente cinematográfico, pero sin perder una entidad que esté llena de alma, como él dice, ¿no? Que tú ves la película, ves avances, fotogramas y se nota que hay gente que ha pensado algo, que ha puesto una emoción, Claro. que ha puesto una intención, y eso, por ejemplo, a Teo nos cuadra totalmente con él, somos muy similares en todos esos aspectos, como con el resto del equipo realmente, que es un equipo lleno de gente apasionadísima que lo da todo por sacarlo adelante de la mejor forma y que cree en nosotros y en el proyecto. Las opciones de distribución, ¿cómo las veis? Ya sé que estáis al principio, que te quedan muchas fases, porque esto me imagino que entre Pinto y Valdemoro hasta el año que viene no hay manera de que se vea. Montarla y prepararla y que Sí, bueno, es un poco pronto. talonaje, etcétera, Sí, etcétera. es un poco pronto para hablar de fecha, pero claramente es una película que, por lo que ya estamos viendo en resultados, creemos que tiene bastantes posibilidades de, si La Sombra logró todo lo que logró con los medios que había, de que esta película obviamente dé un salto incluso más allá, porque al Claro. final somos conscientes de los medios que teníamos en La Sombra y nos encanta nuestra película, pero somos conscientes también de las carencias que podía tener. Entonces creo que hemos sabido solventar mucho de eso para seguir creciendo con esta nueva entrega, y en el hecho de que por ende, simplemente por lógica, pues creemos y pensamos de todo corazón que esta película pues, puede lograr una distribución o una venta o un arco de desarrollo bastante más amplio incluso que el de La Sombra por esas mismas características, vaya. ¿Qué pretende realmente un chaval como tú, un director cordobés, luchando como lucháis en Córdoba por conseguir hacer un cine digno? ¿Qué queréis conseguir al final? ¿Crear una industria andaluza, llamémosla así? Es decir, porque hace poco han pasado los Carmen y a mí me ha sorprendido que hay muchísima producción todavía para los Carmen, mucha producción de no andaluza, ¿no? Nosotros tuvimos la presentación y nos pareció sorprendente. ¿Queréis buscar realmente creéis que es posible una industria andaluza del cine o va a ser muy complicado porque llevamos muchos años de retraso? ¿Cómo lo ves tú, sí? Que vosotros, las nuevas generaciones son los que podéis hablar ahora, ¿no? A ver, yo creo que están los ingredientes para que haya una industria cinematográfica cordobesa como tal. Yo creo que andaluza ya hay, ¿eh? Yo creo que ya hay como se podría conocer como un cine andaluz más o menos que se va remarcando de una forma y otra. Otra cosa es que luego esa industria sean siempre las mismas cabezas visibles endogámicas, por así decirlo, ¿no? De una forma... ahí ya entra un tema totalmente distinto que sería el tema del clasismo y la pijificación del cine, por así decirlo, ¿no? Como ha sido siempre en los últimos años. Y el hecho de cómo pues gente que no venimos ni de familias ricas ni que hemos estudiado en escuelas caras, intentamos meter en la cabeza a través de ciertas grietas que logramos descubrir poco a poco, que como el simple hecho de demostrar que se pueden hacer grandes cosas con pocos medios. Ya no solo eso, sino que alguien que no tenga un título carísimo pueda hacer grandes cosas con mucho sentimiento, ¿no? Entonces yo creo que al final eso es lo importante y yo creo que sí puede haber una industria cinematográfica cordobesa, al igual que creo que hay una andaluza. La cosa es que sea una industria realmente accesible para cualquier persona que quiera por lo menos intentar, no digo que todo el mundo podamos a lo mejor lograrlo, que vayamos a lograrlo, pero que por lo menos haya gente que pueda intentarlo, que podamos intentarlo y que no diga es que ni siquiera no pude intentarlo, ¿no? Que esa es la mayor, creo que es lo más complicado y lo más duro, ¿no? Muchas veces decir que haya gente que a lo mejor no haya podido ni intentar hacer una película o sacarse la historia que quiera sacar adelante por la brecha que hay, ya sea monetaria o clasista en esta industria, que lo es sin duda y es muy endogámica. Y nosotros queremos mucho también, sin desmerecer por supuesto nuestra localidad y país, en la internacionalización. Sí. O sea, nosotros nos hemos fundamentado mucho en los últimos años en internacionalizar lo que nosotros hacemos, porque creemos que pega bastante con el mercado internacional de películas o de cortos incluso, que lo ha demostrado pues muchos cortos que hemos hecho, como La Última Lágrima, por ejemplo, un corto que hice hace poco que ha ido muy bien en festivales internacionales. Es verdad que curiosamente todo lo que hemos hecho hasta ahora ha funcionado mucho mejor en el extranjero que aquí, pero bueno, entonces creo que es una simple muestra más de que más allá de que haya o no la posibilidad de una industria andaluza cordobesa, el hecho de que creo que también hay que abrazar el hecho de que el arte y la cultura es más global e internacional que nunca y el hecho de que esa conexión nos ayuda a seguir desarrollándonos también. Mira lo que me gusta de gente como tú y los tantos que verdad tienes en Córdoba, que por lo menos tienen la creatividad en su cuerpo, tienen las ganas de hacer y de crear cosas, porque tú bien has dicho, esos otros que hay que manejan la industria andaluza, al final no tienen creatividad, repiten clichés, más modernos, menos modernos, y por lo menos yo así lo veo. No es la opinión de Juan Antonio, es mi opinión personal, ¿no? De Sol Rosario. Entonces creo que la lucha que lleváis vosotros para adelante es importante y vital para que este cine, esta historia nuestra funcione. Y de una puñetera vez se ve afuera que hacemos un montón de cosas de Andalucía, que es que parece mentira, los grandes personajes que hemos tenido por aquí, y esto no hay... Al final, es decir, ni en la literatura, ni en la pintura, al final Andalucía no cuenta. Sí, el señor Picasso debe ser que era de Madrid o de Barcelona, ¿no?
oye, o los platos maravillosos que se usaron durante tanto tiempo de Almería, nadie dice Almería que al final de Andalucía. Que sí, que era el Spaghetti Western, pero tío, aquí se curraba, ¿eh? Bueno, y referente a lo que dices, si me permite aportarlo, Sí, claro. Una cosa que no me importa decir en absoluto y que es posiblemente una de las cosas que más me ha dolido en los últimos años, es el hecho de que después de La Sombra intentamos levantar una película que estaba basada en un gran amigo nuestro, que es el pintor cordobés Juan Cantabrana, una película que se llamaba La Vorágine Violeta, que no pudo casi ni arrancar el proyecto como tal porque después de palabras muy bonitas no hubo una ayuda real, por así decirlo, para sacarlo adelante. Yo eso siempre lo voy a llevar dentro, ojalá que algún día podamos hacer esa película y me haría mucha ilusión que Juan pudiera verla realizada porque no solo es un gran artista cordobés, sino un gran amigo. Y creo que es una de las historias más bonitas que hemos escrito nunca y que ojalá algún día podamos llevarla a cabo porque en su momento no se portaron muy bien con el proyecto. Es de los grandes con diferencia. Eso está claro que Juan, además, es una persona a la que esta casa ama porque lo hemos entrevistado cientos de veces, porque además que se lo merece. Y porque yo creo que tiene una de las pinturas más bellas que hay. Si me da igual, esto sí que no es cordobés, ni es andaluz, ni es nada, yo creo que a nivel mundial, una de las pinturas más bellas que hay. Que habrá gente que no le guste, indiscutiblemente, como habrá gente que no le guste la sombra, ni le guste la luz, ni le guste Pepito a piscina, si me apura, ¿no? Es decir, cada uno elige lo que quiera. Bueno, Antonio, ¿cómo va el tema de la producción? ¿Cómo va el tema de los dineritos? ¿Se deja a la gente, os sueltan dinerito, a un llamamiento para que os eche una mano, narices? Oye, señores, estos señores no les importa que le dé dinerito para la producción. Hombre, podemos dejar un PayPal, pero vamos, que no, pero a ver, hemos tenido una gran ayuda por parte en ese aspecto de casi toda la financiación de la película ha salido de Monturque, que nos ha ayudado muchísimo para que esto se alce ya desde el primer momento en el que yo me reuní con el alcalde del pueblo y luego pues ha habido financiación privada por parte de, por ejemplo, el Hostal Maestre, que nos ayudó a poder hacer posible la actividad de marketing y publicidad tanto de esta como de La Sombra para ir a Nueva York. Claro. Luego pues a lo mejor alguna financiación así más privada de gente conocida o de alguna marca o cosas así por el estilo. Pero bueno, más allá de eso, pues ha sido como lo mínimo para que todo saliera adelante y pudiera hacerse sin muchos alardes, pero ya ha sido más que La Sombra, sin duda alguna, y se nota y se agradece. Se agradece, ¿no? Claro, pero bueno, al final pues poco a poco nos vamos superando en objetivos también, quizás para la siguiente llamada o no, nosotros vamos a seguir. Ya que el catering tenía agua con gai y todo, ¿no? El catering ya tenía agua con gas. No, ya por suerte el catering no han sido solo saladitos. No, ¿Cómo va? ¿Cómo va ahora mismo el rodaje de eso? ¿Qué plazos tenéis más o menos de rodaje, finalización? Y ya después queda toda la parte de postproducción. Pues ahora mismo estamos en el Ecuador de la película, como bien han dicho hace poco los medios, en una nota de prensa que se divulgó, y estamos muy contentos con los resultados. Esta noche presentamos precisamente un teaser de rodaje en un evento que tenemos con The Last of Us España, que siempre nos apoya mucho también, y estamos muy contentos porque la gente va viendo los resultados en fotogramas y en el teaser este que estamos divulgando un poco, y van viendo que hay un gran avance respecto a La Sombra. Nosotros mismos vamos viendo las posibilidades a nivel cinematográfico y todos los niveles y el potencial que tiene lo que estamos haciendo, y sobre todo que los sentimientos que queremos transmitir pues se están plasmando de la forma en la que queremos transmitirlo, que para mí era lo más importante, y estamos muy contentos, muy emocionados de todo lo que se viene y de lo que queda por venir incluso después de esto. Claro. Bueno, ya por ir terminando, porque es un bello momento, pero tendremos que mantener más reuniones de estas y hablar de una hora. ¿Por qué no me vendes un poquito La Sombra? Que la gente la vea en Amazon Prime, que eso siempre es bueno, y que se vea cine es bueno. ¿Qué le dirías tú a nuestra audiencia para que digan Amazon Prime, vamos a verla ahora mismo, nena, vamos a juntarnos a verla? Pues lo primero les diría que si les gusta muchísimo el videojuego de Last of Us, que la vieran, porque tiene muchas similitudes inspiradas en el mismo. Y luego les diría que la vean porque es una película posapocalíptica que es distinta a la media, no está centrada en el espectáculo, sino en los sentimientos y en las emociones que quiere transmitir, porque al final va sobre dos personajes como son Juan y Lucía, que tienen objetivos un poco distintos, pero se cuidan el uno al otro en un mundo que ya no, en el que el cuidado y la empatía no existe. Pero durante ese viaje se encuentran con una niña que dice que está buscando a su familia, lo cual ya les mete en una tesitura, ¿no? Entonces creo que es una premisa muy interesante en un mundo muy jodido como es una Córdoba apocalíptica. Creo que es muy curioso de ver, una Córdoba apocalíptica, y que creo que les llevará a derroteros y situaciones que a lo mejor no son las típicas en películas de este género, y sobre todo de una forma totalmente íntima y particular. Se me ha olvidado antes preguntarte, pero te lo hago ahora. La carga de efectos especiales, en esta hay obviamente porque es indiscutible, es necesario, pero ¿es imprescindible una importante carga de efectos especiales o realmente pasan de soslayo porque lo importante es la vivencia de las personas?
No, depende mucho del enfoque que le quieras dar. En la sombra a lo mejor había un par de efectos más, incluso visuales de luz, de arreglar un par de cosas con otras vainas. Es verdad que ahora en la luz sí va a haber un poquito más de postproducción, te diría que incluso 3D, porque hay cosas que luego tienes que meter a posteriori, porque por presupuesto o simplemente por tipo de producción no has podido meterlas, pero tampoco te creas que es una barbaridad, es muy poco, porque al final nosotros lo que hacemos siempre está muy con los pies en la tierra, por así decirlo, y más centrado en los personajes y sus emociones. Ajá. Juan Antonio, es un placer tenerte aquí. Dentro de un par de días ya tenemos el placer además de disponer también de tu actriz principal, va a venir a hablar con nosotros, hablaremos de ella. Va a otro programa nuestro, va con voz de mujer, porque creemos que vamos a hacer todo el recorrido para acabar en la luz, pero vamos a hacer todo el recorrido de ella, que creemos que es importante. Sobre todo gente que se vuelve con vosotros, gente que quiere estar con proyectos como el tuyo y que tanto como tu parte técnica, que sé que tienes gente muy fantástica, como tu parte de actores y actrices, me parece fantástico que estés haciendo. Juan Antonio, solamente le dicho muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a ti por el espacio y por todo, ha sido tremendo. ¿Sabes? Gracias. Bueno, señores, aquí os lo dejo, lo tenéis. Espero que cuando vaya a los Goya y después a los Oscars y después vaya a los intergalácticos premios del cine, también venga a vernos un ratito y echemos un rato. Incluso a lo mejor nosotros tenemos en esa poca de dinero, nos damos unos finillos o algo por el estilo para que quede bien. Muchas gracias, Juan Antonio. A ti. Hasta luego. Now listen out, don't walk away. I've got nothing more to say. Can you see it in my dying face? You're acting like I care. Now is there anything that I can do? If there was, would we be singing? But you're a part of me and I'm a part of you. Yes, you're a part of me and I'm a part of you. You're a part of me and I'm a part of you. Yes, you're a part of me